Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Tangente. Ya saben, denle al botón de suscribir, síganos, denle like, comenten, tengan interacción con nosotros, nos ayuda el algoritmo y hace que este proyecto sea más sostenible cada día. Tangente GT, búsquennos en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Ahí estamos, y si no nos encuentran en su red social favorita, se quejan y nos dicen y nos reclaman y vamos a intentar estar ahí para ustedes, ¿verdad? Ya saben que nosotros aquí en Tangente nos gusta cubrir varios temas, ¿no? Y tenemos nuestras pequeñas obsesiones. Entonces, este programa lo que pretende hacer el día de hoy es introducir una nueva sección. Saben ustedes que hemos tenido, por ejemplo, pasado y presente. ¿Verdad, Javier Soria? ¿Cómo estás? Y tuvimos, ¿verdad? Porque qué banda de desobligados esos dos de Luis y No, es Arnoldo, gente ¿no? poco seria, man. Sí. Gente poco seria. Es lo que nos pasa por asociarnos con gentuza de ese nivel, ¿verdad? Tuve que reclutar a nuestro amigo el ingeniero Toriello para que viniera A seguir la tradición. disertar Sí, señor. Sí, sí. un monólogo que le... Que Lo bueno es estuvo- que él es abierto al monólogo. Más que el diálogo, está abierto al monólogo. No, gracias, Leonel. La verdad es que fantástico Sí, episodio. sí. Porque la verdad es que se echó uno muy bueno, semi-histórico. La verdad es que no era un histórico porque respeto, confío todavía en que vamos a sacar de su sopor a Leonel, a Pero ¿y por qué no al los pelón echamos? Méndez Salinas ¿Pero y por qué no los a echamos? Gálvez. Echémoslos. Al Pelón y Gálvez fuera. No, No hombre. volvemos a saber de Es que ellos. son buenos, son E gallos. inauguremos, digamos, una nueva etapa del especial pasado y presente sin ellos. Yo estoy a favor de eso. No sé, es que Mano, son buenos, con esta son gente gallos. que no viene. Es que no, Sí, puedes, hombre. no puedes confiar No, en yo gente. sí les pido aquí viendo a la cámara, por favor, regresen al hogar. De No, veras. hombre, no. Regresen al hogar. Les está rogando. Es que son buenos. A ellos. No. En fin, la cosa es, Vamos a cambiar de tema, pero vamos a hacer un como nuevo. pasado y presente está en ese extraño hiato, entonces vamos a echarnos una nueva serie, ¿verdad? ¿Y de qué vamos a hablar, Javier? ¿De qué vamos a Ahora, hablar? no, ahora vamos a presentar a la estrella que nos va a ayudar a guiar esta nueva sección que hoy se inaugura. Vamos a hablar de Tangente, pero- vamos a hablar de algo que creo que en la pasada edición o digamos el antecesor espiritual de este podcast, que es el programa de radio que teníamos, fíjese que no llegamos a abordar integralmente, sino que nos quedamos hablando del cristianismo, porque obviamente cuando eres latinoamericano, guatemalteco, pues aquí es un crisol. Hay varias creencias que han moldeado, digamos, a la cultura guatemalteca, siendo una de ellas, ni siquiera la primera, pero siendo una de ellas el cristianismo. Pero no llegamos a abordar sistémicamente, de fondo, el rol de las religiones en moldear a las sociedades. Entonces, siendo tan ambiciosos como somos y tan erráticos como somos, pero ambiciosos. Entonces, el abordaje que ahora queremos hacer es hablar de religiones y sociedades y cómo unas moldean a las otras, pero especialmente cómo las creencias moldean a las sociedades. Creo que ese es el espíritu de lo que queremos hacer, pero lo interesante es que si bien teníamos esta noción, tenía que llegar alguien, y eso es lo bonito de la comunidad de Tangente, que tenemos gente muy inteligente y gente muy activa y intelectualmente curiosa y propositiva, que viene, pone las ideas en papel, que eso es lo importante, ¿verdad? Lo importante no es que estén aquí, lo importante es sistematizarlas y venir con una propuesta. Y vamos a presentar a nuestro invitado que ya ha estado aquí en este podcast hablando de uno de sus expertices en otro tema. Pero podemos hablar de violencia y religión también. Walter Cabal. López, Sí, ¿verdad? vinculadas. Porque es investigador del Y le vamos a dar la Observatorio de bienvenida Violencia ahora de a Diálogos. Ángel, ¿verdad? Si quieres presenta a Ángel, porque Ángel estuvo aquí hablando efectivamente de uno de sus expertices, es parte del equipo de diálogos, hablando de Walter. violencia con... ¿Perdón? Ángel, Walter. A Walter, perdón. Perdón, Walter. Y estuviste aquí con Daniel Núñez hablando de violencia, El incremento de la violencia. que es uno de tus expertices como parte del equipo de Son diálogos. temas que he trabajado en el último año, sí, desde el Observatorio de Diálogos. Cabal. Pero Walter fue quien se dedicó a presentarnos una propuesta de que hiciéramos este abordaje de una forma sistémica, realmente, para hablar de Estructurada, creencias y hay que religiones. decirlo. Ya les voy a contar cómo nació, pero... Va, pero Y Daniel Herring le puso nombre al serial del podcast. Genial. se va a llamar Cosa de Dios.
Así que este es el episodio 1 de Cosa de Dios. De cosa de Dios. ¿Tiene dedicatoria eso? No. Claro que sí. Ah. A nuestro podcast rival. ¿Verdad? Yo sí lo digo abiertamente. Nuestro podcast rival, producido en Guatemala, se llama Casa de Dios. Es el podcast de Cash Luna. El número 1 del Por país. cierto, se llama Cash de verdad. No, se llama Carlos. Carlos. Y le llaman Cash por... Porque el por el billete. diezmo. Hay otra historia, pero... Hay No, otra no, historia no le porque dicen es así Sí, por de que el pisto. niño le decían cash. Ajá. Eso es lo que he escuchado yo, no. Pero no sé sé si es por el más. pisto. Pero sí o es por un la poco, mamá. a mí se me, Sí, no, siempre me tiene pareció un todo el poco sentido. descarado. Yo les voy a decir, yo soy un fan absoluto de Cash Luna como comunicador. Me parece un comunicador extraordinario. El tema es que nos sigue ganando siempre en el ranking de Spotify Y nos va a seguir entre los y seguramente nos va a seguir ganando. Creo que la semana pasada hubo un momento en el que le superamos, pero volvimos otra vez. Antepasada, ¿no? Antepasada, sí, cabal, fue con el Que podcast. se volvió viral el episodio de Fopa y de los FOPA. Mafas. Ese nos ayudó un poquito, pero nos sigue ganando consistentemente. Entonces, como una forma también de, De tocar huevos. pues de llamar la atención, Sí. digamos, y tal, lo vamos a llamar Cosa de Dios. Cosa Me de parece. Dios. Yo creo que hay unos capítulos Ajá. que les propuse que podrían atraer a la población que atiende Cash Luna. ¿Por qué? Porque, como les sugerí, hay unos capítulos que hablan sobre los cristianismos derrotados, ¿no? que es un libro de Antonio Piñero, que nos habla de la pluralidad de los cristianismos en el siglo I, que ha continuado, y que es una perspectiva más histórica. ¿Por qué se impuso el cristianismo de Pablo frente a estos otros cristianismos que eran muy interesantes, muy diversos, y básicamente la ortodoxia los silenció, los cayó, los persiguió? Bueno, lo que hoy llamamos ortodoxa, que pudo no haberlo sido. Que pudo no haberlo sido. ¿sí? Ujú. Entonces, yo creo que esa parte histórica es de interés para ese público. Otro importante es el origen y quién es Satanás, ¿no? ¿De dónde viene esa figura? Yo creo que es esa parte más histórica, sociológica de la construcción de este personaje tan importante puede atraer a ese público. De pronto, porque es una aproximación seria, teológica, histórica, filológica, que de pronto, ¿quién dice? ¿no? Yo siento, vamos a contestar la pregunta de por qué es importante hablar de religión, pero a mí sí me gustaría preguntarte a ti, Walter, ¿qué relación tienes tú con la religión? O sea, ¿por qué es un tema que para ti tiene este grado de interés? ¿Por qué tienes este grado de conocimiento alrededor del fenómeno religioso, de la organización religiosa, de la teología, pero también de la sociología alrededor de la religión? ¿Por qué? Aquí nuestra versión de religión que tenemos en Tangente no excluye un poquito de alcohol, siempre con moderación, siempre con agua, siempre con comida y siempre con Party Smart. A la hora de tomarse el primer traguito, media hora antes, en el mismo momento, en ese espacio, tómese una pastillita y de ahí tengan charlas sobre estos temas o sobre los que les interesen, sobre fútbol y sobre política y sobre todos estos temas que normalmente pues nos dicen que no tenemos que tenerlos en las discusiones, en las almuerzos de domingo. Ténganlos, pero ténganlos siempre con Party Smart. Eso va a cuidar su hígado, va a reducirles su malestar al día siguiente y lo pueden encontrar en cajitas de 10 en Super 24, en farmacias, en supermercados. Pregunten dónde lo puedo encontrar, lo han traído, dónde hay, encuentren su lugar donde tienen ustedes Party Smart y lo van a comprar con regularidad. Siempre tengan 2 o 3 pastillitas, compártanos con amigos y ya verán cómo les va a funcionar. Es una apuesta de salud de largo plazo y es una apuesta de comodidad de corto plazo. Ya saben, aquí, Tangente, nuestro más fiel patrocinador, Party Smart. Sí, yo vengo de una familia cristiana, de una tradición que es del protestantismo histórico. Si algo que digo no encaja en el corpus de conocimiento que tienen sobre el cristianismo, me avisan y con mucho gusto lo aclaro. Y una beta evangélica, ¿no? Pero la teología sistemática que sostiene la tradición de la cual vengo, mi abuelo era pastor de una iglesia y crecí en ese mundo, me entra la cosquilla de ser misionero a los 20 años, 21 años, y tomo la decisión de irme a estudiar un seminario protestante en Ensenada, Baja California, y iba con esa intención, ¿no? De ser misionero, andar por el mundo y decirle a la gente que era importante tener a Jesús en su corazón. Lo digo no en un tono de burla, sino era mi intención, era mi propósito,
Por la historia de vida que tuve de mi niñez, eso fue un cambio importante, y yo creo que aquí es importante decir que una de las funciones de la religión, en muchos sentidos, es darle sentido, tiene muchas otras, pero darle sentido a la vida de una persona que parece que no tiene sentido. Y hay una categoría analítica, pero también religiosa, que se llama la conversión. Y cuando una persona, digamos, de cualquier estructura, de cualquier estrato social, de cualquier trayectoria de vida, tiene un proceso de conversión profunda, su sentido de vivir cambia, sus perspectivas cambian. Es decir, hay un proceso de sanación, para decirlo de alguna forma, que da un giro totalmente diferente a su vida. Eso me pasó a mí a los 17 años, ¿no? Y yo entré con este impulso en el fundamentalismo religioso y decido ser misionero. Me voy a estudiar teología 3 años en Ensenada, Baja California, en el cual empieza otro proceso de conversión, pero ya no a nivel, digamos, de sentimientos, de forma de vida, sino intelectual. Empiezo a tener contacto con literatura que nunca había tenido y empieza un proceso de deconstrucción, por decirlo de alguna forma, de las creencias fundamentalistas. Y eso se empieza a ver en mis trabajos, en mis opiniones, en mis pláticas con las compañeras, con los compañeros, y finalmente tomar una posición frente a algo que ocurría en el seminario donde estudié, firmar un pliego, y se acabó la carrera como teólogo. Solo para, bueno, perdóname la ignorancia, pero yo, que yo vengo de una tradición católica muy estricta, no sabía que existían seminarios protestantes. Hay cualquier cantidad. ¿Verdad? O sea, mi idea del seminario es de ser precura, y como ahí no hay curas, pues no hay seminario. Pero lo que pasa es que la beta protestante, digamos, de alguna forma, bebe, se cinde, pero bebe de la tradición católica. O sea, digamos, hay totalmente. Cosas que se toman organizacionalmente. Digamos, exactamente, no nace de la nada. Sí, entonces, obviamente, esas instituciones, pues sí se copian, muchas se reforman después. Y digamos ahí la pregunta, cuando hablas, y para que lo entienda la audiencia, cuando hablas de fundamentalista, ¿a qué te estás refiriendo? O cuando estabas mencionando el protestantismo histórico, porque, perdón, ustedes, ¿va?, que se desviaron de la tradición católica, ¿verdad? Puta, hay tantas distintas versiones porque el catolicismo, si algo tiene, es que ahí tienes a los curas marcando línea constantemente. Y lo tienen que hacer constantemente, ¿verdad? O sea, tiene que ser encíclicas y tal, para que para que no nos desviamos, digamos, la comunidad. En cambio, el protestantismo acabó, digamos, teniendo todas estas distintas vetas. Incluso dentro del evangelismo hay un montón de distintas versiones. La de Cash Luna, que mencionábamos antes, esta idea de teología de la prosperidad, que cuando hablas, y es muy interesante con evangélicos, con otro tipo de evangélicos, para algunos es algo incluso despreciable, ¿no? O sea, hay una reacción muy visceral a esa versión, desde el propio evangelismo a esa versión de evangelismo. Concretamente, la que tú te alimentaste, ¿qué características tiene estas ideas de protestantismo histórico y fundamentalismo? El fundamentalismo, para ponerlo en términos fáciles, digamos, es tomar al pie de la letra lo que dice la Biblia. Por ejemplo, no sé si supieron que había literalismo, digamos. Sí, fundamentalismo de volver a los fundamentos, ¿no? Y los fundamentos son la Biblia, o es la Biblia el fundamento principal, y las ideas que están en la Biblia. Un lector avisado de la Biblia se va a dar cuenta que hay muchas contradicciones. Claro. Y muchas historias que pueden tener diferentes imágenes de Dios y que pareciera que no es el mismo Dios. Sí, que son dioses distintos, literalmente. Ajá, son dioses exactamente. distintos. Y están, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la elaboración de los textos bíblicos, hay muchas imágenes de Dios. O el Génesis, que tiene 2 historias de la creación, por totalmente. ejemplo, ¿no? Con 2 tradiciones distintas, una sacerdotal y otra yavista, así se llama, ¿no? El fundamentalismo es eso, es tomar la Biblia, un pasaje, y bueno, hay que hacer esto, sí o sí, ¿no? Por ejemplo, en algunas expresiones religiosas, el velo de la mujer. Pablo escribió que la mujer tiene que usar velo, hay que usar velo. No puede usar pantalones y la ropa de los hombres. Un ejemplo de fundamentalismo es eso. La tradición protestante, digamos... Si no se adapta a las nuevas épocas, digamos. Se adapta, pero ahí está el juego de negociación. Sí. Y por qué es importante discutir la religión. Porque pareciera que es una estructura dura, pero es una estructura dura, digamos... negociada. Y en la moral, sobre todo sexual, ¿no? Y el protestantismo histórico tiene esa visión como de aproximarse a las escrituras de una manera más informada, conocida, y que se expresa también en la liturgia. Tú vas a una iglesia luterana, por ejemplo,
y no encuentras muchas diferencias en la forma de organizar el altar ni el púlpito con una iglesia católica. Sí, el altar está en el centro porque lo más importante es la Eucaristía, y el sermón es el segundo lugar y está, digamos, a la par como en una iglesia católica. En una iglesia evangélica el sermón es lo más importante, y ahora la música, ¿no? Y la Eucaristía no lo es tanto. En algunas religiones, en algunas expresiones cristianas son 2 veces al año, en otras cada domingo, o eventos especiales, ¿no? Pero digamos, la tradición de donde yo vengo tiene esas dos: una teología sistemática muy dura que trabaja el tema de la santidad, de la segunda santificación, que es básicamente el fundamento de Juan Wesley, que fue un teólogo inglés que sentó los fundamentos de la iglesia metodista. Y la iglesia donde yo iba era una rama de la iglesia metodista, justo lo que tú estás diciendo. Pero tenía esa beta fundamentalista que distingue a muchas expresiones cristianas de América Latina. Y entonces, digamos, empiezas a tener estas otras curiosidades, estas otras influencias, vamos a decirlo así. ¿No son bien aceptadas por la comunidad? Por la comunidad del seminario, ¿no? Sí. Por las autoridades. Sí, definitivamente. No son muy abiertos a... En ese seminario, sí. No lo eran. En ninguno, ¿verdad? O sea, siempre esas historias como la tuya es una historia de romper vínculos familiares, vínculos comunitarios. O sea, es prácticamente volver a la vida. Es romper cadenas y es prácticamente un cambio del tu sino, del camino de vida que habías escogido. Por esas historias son unas historias de liberación, pero son historias también que son religiosas también, porque el cambio fue religioso. Correcto. O sea, porque la conversión puede ser... Son epifanías, ¿verdad? Son historias de epifanías. Exactamente, sí. Ese es un excelente concepto. Pero hay seminarios en donde sí se discuten la parte académica y los aportes de la historia, de la sociología, de la antropología y de la misma teología, que son procesos liberadores en términos de este conservadurismo político, porque alguien puede decir que el proceso religioso fundamentalista es liberador, y tiene razón, ¿no? Depende de qué espectro ideológico, desde dónde estés hablando, ¿no? Pero la religión tiene ese componente interesante de liberación. Ya después le puedes poner los apellidos que tú quieras, ¿no? ¿Liberación para qué? ¿No? Y bueno, después de eso... Eso te iba a preguntar, ahí empezaste, ¿cómo acabaste? Sí, después de eso, como la tradición religiosa a la que pertenecía tiene presencia en el mundo, pues mi suspensión fue para todo México. No podía inscribirme en otro seminario de esa denominación. Intenté inscribirme en otra, pero cuando me regreso a Monterrey, porque acuérdense que estaba en Ensenada, la única opción de vida que encontré fue estudiar sociología. Me apasioné por las letras en el seminario y empecé a leer. Me corrieron del seminario, nunca volví a estudiar formalmente teología, pero he estado leyendo cosas de teología desde entonces. Me metí a estudiar sociología, mi tesis fue sobre sociología de la religión, cómo había sido el cambio de una iglesia en Monterrey del protestantismo histórico, wesleyana, así dura, o sea, de esta beta inglesa, a ser más pentecostés. El tema de la liberación de demonios, de las personas, el tema de enseñarles a hablar en lenguas, y ese proceso es muy interesante, ¿no? De cambiar. Seguí por la sociología, me dediqué a temas de educación, ahora violencia, pero el espíritu... Alguien me pregunta, ¿y si no te dedicaras a lo que haces? Yo estaría estudiando en una universidad en Jerusalén, quizá, o en Israel, para tener contacto con la literatura, la historia, porque me apasiona la historia del cristianismo, por supuesto, ¿verdad? Respeto a las demás tradiciones religiosas, pero de una perspectiva más desde la increencia, ¿no? Conocer los procesos, pero no se puede. Y hay que hacer lo que te toca la vida hacer. Grabar 10 capítulos o más de podcast. Y ahí es donde venimos a la idea de... Tú tenías la idea de hacer tu propio podcast. Digamos. Yo tenía la idea de hacer mi propio podcast como un proceso de discutir el tema. Tengo un blog que dejé de escribir hace mucho tiempo por cuestiones de trabajo, pero tengo como 30 entradas ahí, porque siempre me ha gustado reflexionar en el tema, y creo que en los tiempos en los que estamos viviendo, políticos, culturales, etcétera, el tema de religión es un tema importantísimo, ¿no? Entonces, qué bueno que podemos poner un manotazo sobre la mesa en el país de abordar estos temas, porque creo que son muy importantes. No, y en el mundo, digamos. O sea, yo me he quedado absolutamente impresionado con el funeral de Charlie Kirk. Sí, me parece que es un evento
extraordinario en nuestra época. Sí. En muchos sentidos extraordinario, ¿verdad? Y que no les digo que vaya a suponer un cambio en la política ni nada parecido, pero me parece que es muy significativo, de una expresión religiosa que se está uniendo a la política y que creo que muchos de los que hemos reflexionado sobre estos temas desde hace muchos años no nos esperábamos este regreso poderosísimo de la religión en la mayor potencia del planeta, ¿verdad? Pero lo que pasa es que creo que es porque nos hemos olvidado principalmente cuál ha sido el rol de las religiones. Y por eso es que se ha subestimado el rol de las religiones en el siglo XXI. Y una visión muy, creo que ingenua, soberbia, es pensar que las religiones se están superando de alguna forma o pertenecen al pasado. Y entonces uno piensa, digamos, en la formación especialmente de líderes religiosos, si tienen absolutamente claro cuál es el rol de las religiones. Porque inmediatamente los ponen a estudiar teología y a pensar en Dios y en mitologías, cuando realmente lo primero que debieran entender, digamos, o tener absolutamente claro todos los líderes religiosos, y que de eso además también tienen mucho que ver los líderes políticos, es que las religiones al final de cuentas son creencias compartidas por un montón de gente y que eso lo que hace es coordinar comportamiento. Ese es el rol principal de la religión y lo que nos separa además del resto de las especies. O sea, lo que nos separa del resto de las especies no es principalmente tener pulgares oponibles. Hay otras especies que tienen pulgares oponibles y empiezan a desarrollar herramientas. Los chimpancés están en su propia edad de piedra. Hay especies inteligentes, no como los humanos, pero con cierto grado de inteligencia. Sí. Los delfines son muy inteligentes, los mismos primates superiores. 20.000 años más y están haciendo bombas nucleares. Por eso, pero la capacidad que tienes tú de coordinar miembros de la misma especie y alinearlos en tareas. En un relato. Son los relatos y son las creencias compartidas, esos mitos. Y que no todo se convierte en una religión, pero principalmente el origen de ese comportamiento organizado está en las religiones. Y hoy en día sigue estando ese rol mucho en las religiones. Y el principal problema es cuando no se acepta eso. Cuando el pensamiento y el sentimiento antirreligioso, que yo entiendo de dónde viene, siendo yo, por ejemplo, una persona que no tiene creencia. Y que no fuiste educado en la creencia, además. No, sí lo fui. Yo soy un católico cultural. Sí, yo soy ateo, pero yo soy un católico, cultural. Y no soy, digamos, un militante antirreligioso. Ya. Eso me separa de eso. Pero no eras de misa dominical. Claro que sí. Estricta, claro, ¿sí? Sí, o sea, yo una etapa de mi vida... Más que eso. Además, yo he leído la Biblia, por ejemplo, más de una vez. Todos los libros de la Biblia. No soy un experto, por ejemplo, no voy a citar las escrituras de memoria, pero me siento cómodo, es parte de mi identidad cultural y nunca fui un militante antirreligioso porque no tengo, digamos, esa historia de vida en la cual fui a un seminario, me peleé con la religión, no fui abusado sexualmente por un clérigo, nunca por cierto, sentí recomendación, Maciel Maciá. Sí, el documental de HBO Max. Madre mía. Si uno piensa que sabe la historia de Marcial Maciel, no se la sabe bien. No se la sabe bien. Hola, en fin. madre. Pero el punto es, bueno, no fui contaminado, digamos, o tuve la suerte, digamos, de no tenerle resentimiento especial a las religiones, pero lo que iba, mi punto es, regresemos a entender bien cuál es el rol de las religiones en la sociedad. Sí, y no es llenar, digamos, el vacío que no ha llenado paulatinamente el conocimiento sistematizado de la ciencia. No es eso, sino es coordinar comportamiento humano. Y es poderosísimo. Regresando a lo que decía Daniela, que vimos un fenómeno político-religioso de gran calado, como símbolo de los tiempos y sobre todo lo que se está viviendo en este momento en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, alrededor de el martirio, diría, de Charlie Kirk y su funeral, y cómo hay fuerzas ahí de verdaderamente gente doliente y gente tratando de instrumentalizarlo. Sí, había una tesis en los 70s, 60s quizá de los procesos de secularización en los que la religión iba a desplazarse, ¿no? Y fundamentalmente venía por el progreso de la ciencia, el progreso de las ideas, la relajación de la moral, pero también el vaciamiento de las iglesias.
Y la discusión era, pues, la sociedad secular va a ganar, ¿no? Y hemos visto bueno, está todo ganando. Se citaba Suecia, se decía antes las iglesias estaban a reventar, ahora solo hay viejitos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero no, vemos que no fue así. Hay desde hace mucho un resurgimiento religioso importante, y ahora con la teología del dominio, no sé si han visto el documental de una brasilera sobre lo que pasó. Me lo recomendaste, pero no lo he podido ver. Sí. Ese hay que verlo, hay que ponerle atención, en 2 partes si no les gusta ver tanto tiempo la televisión, pero es importante cómo la teología del dominio, que es esta teología que intenta, viene de Estados Unidos, de apropiarse de todos los ámbitos sociales, culturales, económicos, el cine, el arte, y que está ahí como un proyecto, ¿no? De recuperar para Dios, cualquier cosa que esto signifique, estos ámbitos educativos, el arte, y que es importante, ¿no? Entonces es importante estudiar el fenómeno religioso porque, como decías bien, al ser un sistema de creencias y prácticas que tiene o que definen la relación entre el humano y lo sagrado, lo trascendental, lo sobrenatural, este proceso de creación de prácticas y creencias encausa comportamientos, conductas, disposiciones que eventualmente reconfiguran o estructuran la sociedad, ¿no? En términos de modelo de sociedad, en términos de políticas públicas, en términos ya con gente que toma decisiones, que es capaz de imprimirle estas prácticas y estas creencias muy particulares a un montón de personas que a lo mejor ni comparten esa fe, ¿no? Y por eso, digamos, en el orden de esas ideas, a mí lo que me preocupa es más que ponerle coto, digamos, a las religiones, que ha sido una de las causas. Por ejemplo, salen en el siglo XXI los 4 jinetes del ateísmo moderno, ¿verdad? Sale gente como Hitchens, sale gente... Daniel Dennett. Sí, Richard Dawkins, y nos falta uno. Sam Harris. Con un pensamiento militante antirreligioso y, digamos, intelectuales muy potentes y bien fundamentados. Hacen un podcast de 4, digamos, ese es el que se llama Los 4 jinetes del Apocalipsis. Sí, pero lo que tocan, digamos, la fibra sensible, porque toda acción tiene una reacción, y uno entiende, digamos, que ellos vienen de un pensamiento humanista, secular, pero lo que sucede, digamos, como fenómeno, es esa militancia antirreligiosa que lo que genera después es un sentimiento anticientífico, que ese sí le tengo miedo. Entonces, una de las cosas que creo que tenemos que procurar no es ceder necesariamente a la ignorancia y ceder un espacio a la religión de las conquistas que ha tenido el tener un Estado laico, pero sí tenemos que reconciliar el rol de la religión con la ciencia, porque lo que sí me preocupa es el puto pensamiento anticientífico abrazado por esta ola reaccionaria religiosa que nos tiene muy en jaque, digamos, como especie, en un momento donde sí necesitamos de, otra vez, las creencias compartidas de la sociedad alrededor de las soluciones que tienen que venir muchas veces de las fronteras del conocimiento para los grandes problemas que nos aquejan como sociedad, que sí tienen que venir de qué putas vamos a hacer nosotros ante el cambio climático, qué putas vamos a hacer desde el punto de vista de gobernabilidad, democracia, de economía, con la gran desigualdad, qué vamos a hacer con este colapso que tiene el sistema mundo por la falta de confianza precisamente en las instituciones, qué vamos a hacer con un nuevo orden económico mundial y qué vamos a hacer con la inteligencia artificial y todos esos grandes problemas. Y no podemos darnos el lujo de que el pensamiento anticientífico sea el paradigma dominante, ¿no? Y también qué vamos a hacer con la vida de las personas. O sea, digamos, a partir de los 70, 80 tienes, creo que una parte, no sé si opinas lo mismo, Walter, que una parte del regresón es toda esta apertura en sociedades liberales que se da hacia comportamientos especialmente sexuales de otra naturaleza, digamos, gays, lesbianas, transexuales, ese tipo de cosas. Se empieza a aceptar, o sea, pasamos de maltratar, casi hacer que se suicide a Alan Turing, ¿no? O sea, una persona, un héroe. Casi, lo hicimos. Bueno, lo hicimos, sí, claro, como sociedad. Y esto fue hace poco, históricamente. Ayer. En un sitio que hoy es muy liberal, que es Gran Bretaña. Entonces, tienes a un tipo al que le debemos
la computadora como mínimo. Como un mínimo. chingo de O cosas sea, más. es que le debemos el mundo moderno, digamos. Sí, O sea, sí. es un héroe absoluto y es un tipo que acaba suicidado porque lo castran químicamente, porque al tipo le gustaba andar con hombres. Nace 20 años más tarde y hoy sería un tipo, una estrella de las marchas gays, ¿verdad? Y el punto es, empezamos a abrir las sociedades a esa clase de comportamientos. Y también una reflexión de esto es, ahora hay como un regresón cada vez más evidente y cada vez más explícito, especialmente en Estados Unidos. Yo, de verdad, en Europa lo veo bastante poco. O sea, las expresiones de derecha fuerte europea, anti-inmigración, etcétera, etcétera, con derechos de temas homosexuales, con transexualidad sí, pero con homosexuales, derechos homosexuales, se mete muy poco, ¿verdad? Se mete muy poco. En Estados Unidos ya lo ves cada vez más explícito. Sí. Y también esto afecta porque estamos hablando de... Habíamos llegado a una especie de consenso donde, bueno, que cada quien haga lo que quiera con su vida. O sea, ¿por qué me tengo yo que meter en el tus uso sábanas? recreativo de los esfínteres. Exacto. Y ahora sí estamos viendo un regreso a empezar a preguntar, por lo menos, a meterse en eso. Sí, y eso tiene que ver con la naturaleza de lo que busca la religión, ¿no? La religión quiere una respuesta, ¿no? Y es esa búsqueda de respuesta en los primeros grupos humanos que empezaron a ver lo que los rodeaba y lo que los amenazaba, el temor a eso, a la vulnerabilidad que estaban frente al cosmos, o ante el mundo, ante las bestias, ante el cielo, ¿verdad? Empezaban a elaborar explicaciones buscando una respuesta, porque eso es la religión, buscar una respuesta frente a lo que no puedo controlar, ¿sí? a lo que no puedo explicar. Entonces necesito tocar bases para poder tener una explicación de lo que está pasando. Y en ese sentido coincido que parte del regreso religioso tiene que ver primero con la precariedad de la vida de las personas, ¿no? La amenaza de la vida cotidiana frente a ti, y una de las amenazas que todos sufrimos y que en algún momento nos va a alcanzar es la muerte de nuestros seres queridos, y a veces la propia muerte, ¿no? Entonces la religión atiende esa necesidad, pero también atiende a lo que pasa en la sociedad en términos de pobreza, de exclusión, de la precariedad, y también de la amenaza a la moralidad dominante, ¿no? Que es lo que decías un poco. Empieza una serie de disposiciones políticas públicas o leyes destinadas a ciertos derechos de las personas, como toda sociedad democrática que va caminando, discutiendo los derechos, que representan una amenaza para la moral judio-cristiana, principalmente, ¿no? Habría que ver si en otras expresiones religiosas este avance de derechos que tienen que ver con las sociedades occidentales democráticas, de inclusión, de respeto a los derechos humanos, etcétera. Si la reacción es igual, pero en el término de la moral judía-cristiana es una reacción, ¿no? a qué está pasando en nuestras sociedades, ¿no? Y creo que sí, es parte. Y la otra es la propia tradición de las familias, ¿no? que van heredando la religión de sus padres y reproduciendo, y que también, lo que he observado, la iglesia en la que yo crecí tenía unos parámetros morales. El tiempo los va relajando, y eso nos habla de una dimensión muy importante en la religión, del aspecto temporal, ¿no? Que no son ideas fijas. Hay unos dogmas que se mantienen más o menos fijos, pero hay prácticas y creencias que se van relajando. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, definitivamente, ¿no? Y hay algo tiene el sexo. Sí, Podría. hay un capítulo sobre religión y sexo. De hecho, eso te iba a decir, que vamos a hablar de eso. Podría ser el título de un podcast, ¿verdad? Algo tiene el sexo. Pero que lo hace especialmente retador, polarizante. La reacción emocional, digamos, es especialmente intensa en ese sentido. Es como una sociedad que hace históricamente relativamente poco iba al unísono casi a una misma moral, o por lo menos un mismo rechazo a ciertas prácticas. Y de repente se abre al punto que ya sienten que la otra parte es dominante. Nuestro jefe, digamos, porque Walter y yo compartimos jefe, ¿verdad? Sí. Y no es Dios. Y no es Dios, ¿verdad? No. Pero mi Dios no actuó como jefe. Nuestro jefe me llamó ayer, y creo que te he hablado a ti también de un paper, de un texto que quiere escribir sobre movimientos religiosos en Guatemala.
Y el tipo que es un gran antropólogo, ¿verdad? Se ha pasado... ¿Tu jefe? Con mi jefe cuando se pone es sociólogo de formación, pero digamos... su corazón es antropólogo. Yo siento que cuando se pone el sombrero antropológico hace de antropólogo. Está hablando de Daniel. Daniel Núñez, sí. Me llama ayer y me dice, mira, me he pasado horas y horas y horas escuchando a pastores evangélicos. Y uno no sabe que existe este otro mundo en Guatemala, donde tienes a gente que de verdad siente que esta mierda es una guerra, ¿sabes? Pero que está en modo guerra, además. O sea, que viene una horda de gays a cambiarnos nuestras formas y que tenemos que defendernos y que hay una amenaza detrás, ¿verdad? Que viene a transexualizar a blindar los orificios corporales, porque a la sociedad. Sí. Y es como esta obsesión y este constante relato donde vienen todas estas fuerzas oscuras con todas estas conspiraciones que tocan desde las películas de Disney a estéticas, a imágenes, bueno, lo que estaban diciendo de los libros de texto del Ministerio de Educación, ¿verdad? Que es convierte en un relato coreano tradicional en una especie de amenaza, de promoción de la transexualidad y cosas así. Y dices tú, ¿por qué? ¿Por qué el sexo y los comportamientos sexuales generan esa clase de reacción que otros aspectos de nuestra vida no generan? Porque yo creo que la religión se ha adaptado bastante bien a cambios en el modo de producción. Incluso el consumo de alcohol. Cambios en ciertos consumos. Se han relajado mucho. En Guatemala no me cuentes. O sea, evangélicos que chupan como católicos. Que chupan más que católicos. El chiste de velorio. Y no está tan mal visto, digamos. O sea, al final del día es como los propios evangélicos estarían haciendo chistes de chupar sin mayor problema, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué el sexo despierta? Ese quisiera dejarlo para el programa de sexo y quisiera matizar dos cosas. Primero, visibilizar otros espacios religiosos que sí se suman a esta agenda, no agenda, sí, no, también, esa palabra es muy fea. Otros espacios religiosos que sí se suman al reconocimiento de derechos de poblaciones que son históricamente disminuidas o vistas como minorías desde el punto de vista de la exclusión. Hay espacios religiosos que discuten eso, que acompañan estos procesos y que es importante saber que están ahí. Son la minoría, casi no son escuchados, pero están ahí. Y otra cosa es, a mí me pareció fascinante como mexicano que la Alianza Evangélica de Guatemala y el Episcopado, creo, analizaran los libros de texto del Mineduc. O sea, para mí como mexicano ese es para hablarlo en términos religiosos, un sacrilegio. Lo que pasa es que ustedes tuvieron una revolución política distinta, ¿verdad? 3 guerras de religión. Entonces me parece fascinante. Y lo otro que quería matizar, Daniel y Javier, es hay una preocupación real de los evangélicos y de gente católica de que sus hijos y sus hijas están siendo amenazadas, ¿no? Y creo que una parte importante de entender y comprender religión es, a ver, la pregunta que hiciste, ¿de dónde viene esa preocupación? Sí. ¿Qué esperas que va a pasar si existiera una ley que dice que puede existir el matrimonio igualitario? ¿Qué crees? O sea, realmente hacer un ejercicio intelectual y antropológico de preguntarle a la gente cuál es la preocupación de fondo. Sí, se aprueba esa ley y al día siguiente, ¿qué pasa? A partir del día siguiente. Exactamente. Entonces, ahí es donde hay que profundizar. Me gustaría dejar la pregunta de por qué el sexo para el tema. Yo le puse Confesiones de la Carne, que es el volumen 4 de Historia de la Sexualidad de Foucault. Es fascinante. Y dejar esa respuesta ahí. Pero sí quisiera, ¿cuál es la preocupación? Yo creo que hay una fundamental que tiene que ver con el fundamentalismo religioso, ¿no? El tema de la homosexualidad, la Biblia lo prohíbe. Y cuando abordemos el tema vamos a ver que eso no es del todo cierto, ¿no? Pablo se pronuncia. Pablo se pronuncia, pero hay un pasaje en el libro de Levítico, que es el libro fundamental para el judaísmo, y que narra historias antes del judaísmo, que es de los israelitas antiguos, que según la interpretación rabínica de ese texto sobre la homosexualidad, que nunca se usa esa palabra en hebreo, tiene que ver con otras cosas, no con la práctica sexual entre hombres, ¿no? Pero eso ya lo dejaremos para ese tema, ¿no? Pero sí, despierta la moral religiosa dentro de las expresiones cristianas, es todo un ítem. Y la preocupación primordial creo que es seguir al pie de la letra lo que dice la Biblia, y después hay otra preocupación por el tema sobre todo los que son papás o mamás,
y que les preocupa Sus hijos, ¿no? Pero ahí yo me detengo en la interpretación porque nunca he hecho este ejercicio de ir a preguntar, o sea, ¿realmente qué es lo que te preocupa, Yo voy a decir hermano? algo, O sea, y de una vez me disculpo por irresponsables y porque no soy un experto en el tema, pero lo que voy a decir es simplemente observacional y anecdótico. Pero vaya que el conservadurismo sirve de parapeto para un montón de hipócritas. O sea, sé que es anecdótico, pero hablábamos del documental de Marcial Maciel. Pero vaya que hay una cantidad de libertinos, depravados, pervertidos. Y lo digo porque así se juzgan ellos a sí mismos, porque es lo que predican y entra en directa oposición a sus prácticas respecto a lo que después se revela cómo se comportan. Hace más de un año estuvimos con Daniel en la capital de Estados Unidos y estábamos hablando con un guatemalteco viviendo en Estados Unidos que nos contaba que su experiencia dentro del Partido Republicano, del cual había salido él bastante espantado, era que adentro le había tocado un cabal de republicanos hiperconservadores, pero así más allá de lo siguiente de conservadores, o sea, digamos de Mike Pence para atrás, y que eran homosexuales enclosetados. Sí. Y que no solo le hicieron ofrecimientos, sino casi coerción para que él pues cediera a sus avances sexuales. O sea, lo que digo, y eso sucede a cada rato, la historia de Marcial Maciel por eso es tan paradigmática, ¿verdad? Porque o sea, Marcial Maciel era el fundador de una orden que era copia del Opus Dei. Entre Opus Dei y los jesuitas, digamos, sus modelos. Opus Dei mexicano. Su modelo de negocios, ¿no? ¿Verdad? Era entre Opus Dei y los jesuitas, pero detrás entre lo que él decía y lo que practicaba era un divorcio completo. Y no es solo eso, ¿verdad? O sea, dentro de los fundamentalistas y de los que te dicen desde tienes que ser completamente fiel a tu pareja y ser monógamo, que es lo más light, para atrás, de la gente que está preocupada por la pedofilia, por ejemplo, que es de los temas que suenan mucho entre la derecha extrema estadounidense y sus preocupaciones, los homosexuales, los transexuales. Hay una cantidad de gente que en lo más recóndito de sus vidas privadas tiene unas prácticas sexuales de lo más alternativas y que rayan de veras en perversiones y depravaciones, para lo que ellos se juzgan a sí mismos y lo que yo también, porque todos tenemos, digamos, un marco de valores y una concepción de lo que es sexo y, digamos, lo que es normas, permitido, deseable y sus externalidades y lo que le puedes hacer daño a otras personas con tus prácticas sexuales, es verdaderamente un divorcio total. Entonces, yo creo que también hay muchas personas que se escudan en eso porque se odian a sí mismos, porque son unos grandes hipócritas y son unos verdaderos sociópatas, y tienen mucho carisma y alrededor de eso después organizan comportamiento humano y lo siguen mucha gente y tiene este tremendo efecto en la sociedad. El verdadero demonio está dentro, ¿verdad? Claro. Entonces ese es el que despierta más. El caso de Marcial Maciel, y de verdad vean si pueden ese documental, creo que son 4 episodios, no es muy largo. El Lobo de Dios, qué fantástico título. Buenísimo. No es tan bueno como Cosa de Dios, pero se asemeja, ¿no? Es especialmente interesante porque ya es cosa juzgada, aceptada por los propios legionarios, investigada por los propios legionarios de Cristo, aceptadísima por la Iglesia, con todo tipo de informes que salieron de la misma Iglesia, y ya está. O sea, ya no nos están difamando, no hay nadie que va a levantar la mano y decir a defender a Marcial Maciel. O sea, es universalmente, por propios y extraños, aceptado como lo que era un abusador sistemático de niños y niñas, que tuvo 2 familias, que tuvo hijos de los que abusó también, que era adicto a la heroína. Bueno, en fin, o sea, es una joya de hombre y un verdadero psicópata que murió sin arrepentirse de absolutamente nada de lo que había hecho. O sea, pero Charlie Sheen era un seminarista. Sí, no, hombre, un tipo que ha vivido la vida bien. Era un asceta, era un verdadero ermitaño asceta comparado con... En este caso estamos hablando directamente de un criminal, ¿verdad? Sí. De un criminal. Pero es bien interesante toda la reflexión y sobre todo es bien interesante la estructura de la Iglesia que protege
al tipo hasta que se muere, básicamente. O sea, es justo después de muerto, ya sale todo, ya se reconoce todo, casi automáticamente. O sea, se murió y al año ya los Legionarios de Cristo estaban haciendo públicas las investigaciones que ellos mismos habían hecho sobre él, etcétera. Entonces, por eso es una recomendación para el fin de semana especialmente interesante. Sí, yo tengo un amigo que se dedica, él es historiador, egresado del Colegio de México y aborda este tema. Lástima que no anda por acá porque nos podría ayudar en un capítulo sobre los abusos, no nada más pederastía, sino los abusos de la Iglesia católica especialmente en México, ¿no? Y sobre todo desde la perspectiva de las víctimas, ¿no? De los procesos de juicio, de los derechos que tienen las víctimas y que es todo un tema en México también, ¿no? Y ahora con la Iglesia de la Luz del Mundo, que agarra no nos quedamos tan atrás nosotros también, y lo que saben de esta iglesia que también hacía abuso infantil. Pero, pues nada, da para mucho para seguir discutiendo en los próximos capítulos. Vamos a hablar de sexo, pero ¿de qué más vamos a hablar? La idea, por cierto, esta va a ser para empezar, para abrir boca, una serie de 10 episodios. Lo vamos a hacer más o menos cada 2 semanas, pero te vas a dar cuenta que 2, 3 semanas, sí. Tangente es bastante anárquico a veces en su organización, pero vamos a intentar... ahí vamos a sumarles al chat que hemos hecho, ¿verdad? Para que coordinemos bien. Sí, Walter tiene que estar en el chat del equipo. Además, pues hay gente que se ese merece menos estar en ese chat. Como a nuestro jefe, ese hay que sacarlo. Ese no volvió a... No, ya ha estado en el programa 2 veces, sí. Ya sé. Hay gente que todavía menos se lo merece, pero no vamos a decir quién es. No vamos a decir ni... Bueno, pero el punto es el propio de Cosa de Dios para poder coordinar y todo eso. Pero bueno, la idea es que tengamos una primera apertura de boca de 10 temas que la verdad muy diligentemente ha producido y ha pensado Walter. Además de esta, por ejemplo, esta relación entre sexo y religión, ¿qué más vamos a ver? ¿Qué otros temas vamos a ver? La próxima sesión, por decirlo de alguna forma, vamos a ver qué se ha escrito, qué se ha investigado en Guatemala en términos de la historia, antropología, sociología, en temas de religión, ¿no? Y cuál es el propósito de la religión, ya profundizar un poquito más en las funciones sociales, cuál ha sido su aporte en Guatemala, etcétera, etcétera. Vamos a hablar también sobre el tema del laicismo, por qué es importante tener una sociedad laica en términos de la inclusión de las minorías, no solo religiosas, sino de la diversidad y gente que no cree necesariamente o se remite a las ideas cristianas. Cuando equiparas Estado o poder con religión, las cosas que pasan ahí son horrorosas, son algunas de las peores, de los peores capítulos de la historia de la humanidad han sido cuando pasó eso, ¿verdad? Sí, y no queremos hacer una historia, un análisis de lo que dice la Constitución, sino desde la práctica, desde abajo, desde las personas, ¿no? Vamos a hablar, como les decía también, el papel o de los roles de género en las iglesias, porque es importante, sobre todo, las cargas que tienen las mujeres, pero también los hombres en términos de ser el sacerdote del hogar y cumplir con una serie de ritos, sobre todo dentro de las tradiciones cristianas. Vamos a hablar también del tema de la sexualidad, en términos de por qué esto es un problema para la religión y por qué el avance de los derechos de la diversidad sexual representan un problema y una amenaza para ellos. De un punto de vista más teológico, histórico, si le interesa, si vemos que hay interés en las personas, el tema de dónde viene el diablo, por qué esta idea, qué papel tiene, su origen, ¿no? Desde el punto de vista de las escrituras cristianas, su influencia y cómo fue ganando terreno de una figura totalmente... Porque si lo ves desde este punto de vista, no voy a decir eso, no hay nada objetivo, ¿verdad? Pero el cristianismo sí plantea un Dios que es la puta estrella. O sea, no hay nada dicotómico aquí, no es Dios y el diablo, ¿verdad? O sea, Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. El diablo debería ser así un personaje de pie de página, ¿no? Pero hay algunas versiones del cristianismo donde el diablo se crece. No te digo tanto como que equipararse a Dios o que sea una lucha entre el bien y el mal, pero sí tiene un papel central, ¿verdad? Sí, en la Biblia hebrea era parte de la corte celestial. Era como un fiscal. Un fiscal más preocupado por Dios de que sus hijos lo hicieran bien, ¿no? Y se transforma en una figura antagónica en el siglo II a.C. Pero en la literatura hebrea como tal, que los cristianos conocen como el Antiguo Testamento, era un miembro de su corte celestial y aparece 2 veces, ¿no? Después se hace importante. Y ya con
Pues viene Milton y ya... Con la consolidación del cristianismo se vuelve una figura... Y después Milton le da esa forma que la conocemos así de el diablo como caído, descendido, y Satanás como ese ángel. Sí, en la dicotomía cielo-infierno, Sí. y todo eso. Sí, ¿verdad? y la figura de los cuernos, la pata, también esa no es necesariamente bíblica, digamos. Vamos a hablar también... quisiera entrar al tema de los exorcismos, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de otras espiritualidades, pero también desde el punto de vista más científico, ¿no? Para no dejar esta parte de lo que explica la ciencia. La Iglesia Católica tiene casos documentados y son muy pocos, ¿verdad? En cambio, en la beta fundamentalista cristiana es parte de sus rituales, ¿no? Entonces, voy a entrarle un poquito al tema. Eso, me gustaría también el tema del fin del mundo, ¿no? Desde un término más, desde una perspectiva más teológica, más de comprender qué es esto, de dónde salió. ¿Por qué en algunos momentos es más importante el fin del mundo que en Ayer, otros, verdad? antier, había una tendencia en Estados Unidos, en TikTok, sobre que un profeta sudamericano, sudafricano, el rapto. habló del rapto, que es parte de los procesos del fin del mundo, porque no es una cosa. Y se que volvió acontece, viral, ¿va? Se volvió viral. Viral, absolutamente, Sí. a nivel mundial. Predijo la fecha. Entonces, reflexionar un poquito de dónde viene esa idea, qué significa, y que tiene que ver más con un proceso de liberación de la comunidad para la que fue escrita el Apocalipsis, ¿no? La dinámica, los siguientes capítulos. Solo el último, antes de que... Vamos a hablar un poco sobre Israel como pueblo elegido de Dios, entre comillas, para entrarle un poquito al tema de Israel-Palestina, ¿no? La dinámica, lo que estamos pensando es, vas a estar en todos los episodios y uno de nosotros te va a acompañar en principio y va a haber un experto Sí, en el queremos tema invitar. para que haya, digamos, alguien guiando el espíritu, un pendejo y un experto. No, pero también, Eso es pero también en la algunos dinámica. momentos solo también. Yo creo que también hay que darles espacio a Walter, ¿no? Sí, como ustedes decidan ahí, no sé si hablar en términos de expertos, pero sí gente que le preocupe, que haya hecho leído reflexión. y que nos pueda aportar su visión. Expertos en Por eso, nosotros no, un invitado. Experto, Un invitado nosotros que no. nos pueda orientar. Alguien que sí ponga Por seriedad. eso, un pendejo, un experto, un pendejo. Sí. Igual. Y si la audiencia quiere sumar algún interés Sí. y que vemos que es un Sí. interés común de la comunidad de Tangente, Correcto. podemos incluir un tema. Y de hecho sí estamos muy centrados en cristianismo, ¿verdad? Sí, hay una... Porque bebemos todos Hay una eso, parte, ¿no? hay una parte que a mí me gustaría, cuando estaba leyendo yo, digamos, porque Walter tenía pensado mucho más de 10 capítulos, ¿verdad? Que creo que tenemos que abordar de alguna forma también, y es cómo se entrelazan también el pensamiento de las conspiraciones, ¿verdad? La gente que tiende a pensar mucho en términos de conspiraciones y las religiones. En términos otra vez de pensar no solo en religiones, sino en creencias compartidas. Sí. Porque, como te digo, ahora sea mi preocupación últimamente es cómo reconciliar creencias compartidas, no científicas, pero que no necesariamente son acientíficas. Porque si nos está comiendo a la larga esa creencia de que hay un cabal de gente que controla y que tiene estas grandes agendas para... en contra de la humanidad, y que son una liga de sociópatas que lo que están haciendo es ocultándonos. Y que beben sangre de niño. Exactamente, y que ese es verdaderamente, creo yo, el enemigo compartido de gente que tiene creencias religiosas y gente que no las tiene y que últimamente pueden hacer proyectos políticos que nos pueden poner en jaque a todos, ¿verdad? Sí, y también las expresiones de las minorías religiosas, ¿verdad? Que no sé si llamarán minorías, porque no tiene que ver con el número, sino con lo periférico que son, que están presentes en el país por la diversidad cultural que existe, ¿no? También ver, aproximarnos a esas y otras que no son tan bien vistas. Por ejemplo, en México la Santa Muerte, ustedes saben que es una patrona en muchos sectores sociales. Aquí creo que no pegó el culto ni el templo en Quetzaltenango, pero ahí está presente, ¿no? ¿Por qué hubo un templo dedicado a la Santa Muerte? Es una cuestión accidentada, es una cuestión genuina de fe, que sería importante aproximarse a esas también. Y que tiene que ver esa diversidad también con el respeto a la libertad de expresión, que Guatemala de alguna forma tiene una libertad de expresión que no valoramos lo suficiente para un país que viene de dictaduras y de represión política grande. Y se termina de ver en términos de absolutos. Hay gente que se siente que sus ambientes sociales lo reprimen
y por esa represión autoimpuesta, porque tienen círculos tal vez conservadores, sienten que eso atenta en contra de su libertad, y no es cierto, son cadenas autoimpuestas. No digo que no controlen y no normen los comportamientos humanos, que tu ambiente sea conservador o que sea cuadrado, pero estamos viendo en un país, por ejemplo, que lo tiene en su constitución, que no lo tiene en otros países de occidentales o del mundo, la libertad de expresión, unos retrocesos horribles. La situación de Charlie Kirk detonó, por ejemplo, en una guerra abierta de Trump en contra de la libertad de expresión. Y la reacción después, que fue muy interesante, el error sobre todo de Jimmy Kimmel, este cómico gringo. Vemos, por ejemplo, México, que es un país que también tiene una libertad de expresión bien fuerte. Sí. Pero vemos en otros países de Centroamérica, la libertad de expresión ya no existe tal como estaba antes en El Salvador, no existe en Nicaragua, en Honduras es mucho peor las condiciones que en Guatemala. Venimos de Yamatei, que nos tenía en jaque y estaba en una guerra, pero no llegó a tocarnos. Tenemos un MP que ha estado tratando de meter a la cárcel a todos sus opositores, que sí hace la guerra, por ejemplo, contra la prensa y que sí lo ha hecho, pero no al nivel en el resto de países de Centroamérica, hasta que tocas Costa Rica y no apreciamos algo que podemos perder y lo estamos viendo perderse y disiparse muy rápidamente en países vecinos. Y ya no me quiero extender en Sudamérica, donde hay claras muestras también donde se está perdiendo eso, ¿verdad? Otra vez, tal vez Europa no es las mismas condiciones. Bueno, pero Europa también tiene unas tendencias bien peligrosas de cómo me ofenden las palabras eso iba a tienen decir que yo, ser perseguidas y hay unos que ese casos, es el otro lado, ¿verdad? Para mí es un retroceso. Veníamos, por ejemplo, de un momento de corrección política y de ese llevado al extremo. Sí, y de esos movimientos antiliberales desde la izquierda espantosos, pero horribles. Y en ese sentido, por ejemplo, Steven Pinker había hecho un movimiento intelectual y de academia en defensa de la libertad de expresión. Creo que eso fue el auge, por ejemplo, de gente conservadora como Jordan Peterson también, en defensa de la libertad de expresión, pero como reacción a los excesos de la izquierda, digamos, occidental, que también es... Progre. Sí, progre. Que era horrible. Y de un sector de la izquierda, ¿no? Sí, Porque hay unas legislaciones en el Reino Unido, en España. Sí, discurso de odio. En Holanda, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que son, o sea, sí rozan la censura peligrosa. Totalmente. ¿verdad? O sea, están lejos de ser un caso como, no sé, la persecución en Nicaragua, la oposición o en Venezuela, pero sí es un tema que yo que llevo 18 años sin vivir en Europa, lo veo como europeo desde fuera, digo, ¿qué les pasó a estos fulanos? Sí. Que estaba re bien la cosa, como iba, no había que meterse en esta clase de cuestiones. Que aquí has tenido, por ejemplo, algunos... Codisra se ha metido algunas veces de forma desafortunada, pero no ha llegado a detonar un debate nacional, porque tenemos una situación de multiculturalismo donde yo creo que hay una culpa que sienten el pueblo mestizo, y ya no digamos los criollos del siglo XXI, porque saben obviamente que hay una situación no resuelta histórica en Guatemala y mejor no moverla mucho porque pueden mover y detonar cosas que mejor que se queden ahí. Pero al final creo que la idea central es en Guatemala todavía tenemos unas condiciones de libertad de expresión que damos por sentado, pero que no deberíamos dar por sentado, ¿no? Y quién sabe si eso va a cambiar en 2 años, claro, con la elección que se viene en puerta. Yo no tengo muchas evidencias, pero creo que podemos experimentar un retroceso, ¿no? Sí. Entonces, si podemos hablar de estos temas hoy, hablémoslos con libertad, ¿no? Mientras nos dejen, ¿verdad? Veamos si no nos censura Roberto Arzú, ¿verdad? Carlos Pineda. Carlos Pineda en los próximos años. O Sandra Torres. Sí, Sandra. 2 de ellos no quieren venir a Tangente. Por lo menos uno sí ha venido. Entonces, sí. Pero los otros 2 no quieren venir. Bueno, entonces esa es como... Queríamos asentar un poquito las bases, ¿no? Explicar la intención de hacer esta serie. Y de lo que se viene en las próximas semanas. Yo les invitaría mucho a la audiencia a que interactúen con nosotros en este tema, que nos digan nos está gustando, nos gusta el enfoque, no nos gusta, queremos que toquen estos temas, estos otros, porque nuestra intención es tirar estos 10 y luego, por supuesto, abrirlo a incluso otras religiones, abrirlo a otros debates, meternos en otras cuestiones que no se han tratado, ¿no? Podemos incluso
Nos encantaban, fíjese qué, especialmente con Ítalo Antoniotti, hacer como estos recorridos. Ítalo, la verdad es que estaría súper bien tener un programa entre ellos dos, ¿verdad? Sí. Sobre historia del cristianismo. Digamos, lo de Ítalo es un gusto que viene de estar absolutamente obsesionado. No has conocido a una persona más obsesionada con la historia de Roma, ¿verdad? Roma, el mundo antiguo. Entonces, a partir de ahí sí sabe un montón del origen del cristianismo, de Constantino, de Nicea, de todo lo demás. Nos funcionaba muy bien hacer esos recorridos históricos también. O sea, había un interés bien profundo. Obviamente el enfoque que estás planteando y que también nos encantó con Javier es más sociológico, más intentar, digamos, aterrizarlo a dilemas actuales, pero igual, una vez más, escuchemos estos primeros y luego ya, díganos. ¿Nos está gustando, no nos está gustando? ¿Funciona, no funciona? Toquen inviten a tal persona, hablen de otra clase de movimientos religiosos que también son... O sea, sí, aquí hay una iglesia satanista en Guatemala, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien, no? Pero ¿qué tan serio es? Con todo respeto, pero me da muchísima hueva, ¿verdad? Pero habrá que preguntar, porque como te dije, o sea... tratar de comprender por qué crear un movimiento. De la zona 1 que la iglesia pero a lo mejor son parte de la iglesia satanista, ¿verdad? Sí. Habría que preguntar. No los he escuchado y entiendo, digamos, que es más el tema de la iglesia satánica de Anton LaVey, que sean verdaderamente adoradores de Belcebú. Y entiendo. Sí, pero ¿cuál es la motivación? De uno puede entender de los cristianos, pero no por qué adoptar esta figura y militar. No me opongo, solo. Solo como. Primero hacemos el programa con metaleros de la zona 1. Bueno, si conocen ustedes a alguien que de verdad adora a Belcebú, también si nos interesa hablar con él, ¿verdad? Andrea también quiere primero el programa con metaleros de la zona 1. La tarea adicional, además del documental que tú sugeriste, también vean Apocalipsis en el Trópico. ¿Sí? Está en, ¿puedo decir Netflix? No. Sí, está en Netflix. Apocalipsis en los trópicos es... Aquí le hacemos una publicidad a HBO, Netflix y todos estos cerotes y no nos pagan nada, ¿verdad? Pero bueno, hay representantes de estas plataformas, pues aunque sea un reconocimiento, ¿verdad? De que les hemos recomendado un montón de Y agradezco que no pedimos que se desafiliaran a Disney, porque a tiempo regresaron a Kimmel. Pero sí, cabal. ¿Qué movimiento más exitoso? No, ¿verdad? Impresionante. De lo que estoy hablando, le pegó básicamente tan fuerte económicamente que volvieron a regresar ayer al Chato, en una semana. No solo les pegó fuerte económicamente, sino además la parte creativa de California reaccionó solidariamente. Están organizados, de veras, o sea, el poder de la negociación colectiva, los sindicatos y todo. A ver a Christopher Nolan encabezando al sindicato de directores de Hollywood y todo. Saca una película, ¿verdad? Christopher Nolan. ¿No he visto? Creo que saca una sobre la Odisea. No, la saca el año entrante. Pero la va a sacar, digo. Sí, viene pronto. O sea, viene, yo he visto Por eso, pero digamos que la parte creativa de directores, productores, actores rebelándose para defender la última transgresión del presidente de Estados Unidos fue poderoso. Bien interesante. Bueno, eso es lo que les planteamos. Eso es lo que les dejamos ahí. Y a partir de ahora, pues estén pendientes de esta serie dentro de Tangente que se llama Cosa de Dios. Ahí estará Walter, ahí habrá invitados, ahí tendremos todo tipo de conversaciones. Y nada, les esperamos. Sí, ojalá funcione, ¿no? Pues para mí funciona porque es lo que me gusta hacer, ¿verdad? Yo tenía 40 capítulos para mi podcast, pero dije, vamos a ver si podemos amplificar la voz y tener más... Y eso, digamos, yo lo que le decía a Walter es, esto de hacer un podcast tampoco es así... Así nomás. Como se dice, a mí me encanta la expresión, soplar y hacer botellas, ¿verdad? O sea, no es así. No es como, unos micrófonos, sino, hombre, tienes que tener un nivel de producción, un espacio, una cosa para que de verdad la gente le llegue y eso... implica recursos y yo creo que aquí en Tangente estamos muy abiertos a hablar de este tema. No, porque los chuchos son trompudos van Entonces, silbando. el podcast que no fue se incorpora como una sección de Tangente y nosotros estamos muy contentos y te agradecemos mucho que te hayas aproximado y que nos hayas hablado. Así que tu casa. Gracias, Javier. Gracias, Daniel. Ojalá sea de interés para la gente, ¿no? Y seguro, yo te digo, este tema cómo pega. Cuando hacíamos esto en fíjese qué, llamadas... unas comentarios. Cosas. Sí. Yo espero que sí. Que sí va a pegar y les esperamos aquí.
en Tangente, en futuras ediciones. Pórtense bien, Tangente GT, dennos like, dennos suscribir, comenten, compártanlos a los amigos, síganos en nuestro canal de WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram y sobre todo YouTube, que es lo que más dinerito nos da, es lo que más nos gusta, pero en todos los demás también lo pueden conseguir y nos vemos hasta la siguiente. Chao.